Bien, muchachos, gracias. Gracias, vamos a continuar entonces donde nos quedamos hace un par de minutos. Vamos a retomar esta presentación en donde estábamos trabajando y haremos algunas cosas adicionales el día de hoy. Bien, ahí estábamos entonces, nos quedamos en el punto en que íbamos a expresar completa nuestra ecuación dimensional de la aceleración. Entonces, si voy a escribir aquí nuevamente mi sigla A, que representa esta cantidad física que se llama aceleración, voy a ponerle entre corchetes indicando que lo que voy a escribir es su ecuación dimensional, y ahora sí voy a partir de esta ecuación que tengo aquí para escribir la ecuación dimensional completa. Me hace falta agregar la masa. Decíamos entonces que tengo que escribir en este orden, longitud, masa, tiempo. Entonces tengo que la ecuación dimensional de la aceleración es la dimensión longitud. Tengo que agregar la masa. ¿Cómo agrego la masa, muchachos? M a la 0. M a la 0. Bien, M a la 0 porque M no aparece en esta ecuación, entonces tengo que agregarla elevada a la 0 y eso lo va a convertir en la unidad, y de esta manera no altero la ecuación. Y finalmente la ecuación, la dimensión T a la menos 2. Y entonces pues ya tengo mi ecuación dimensional completa de esta cantidad física que se llama la aceleración. Esto es importante, muchachos, porque, bueno, yo sé que nadie de ustedes va a llegar al ETS, nadie tendrá esa necesidad, porque para eso van a trabajar muy fuerte este curso, y no van a llegar al ETS. Pero, por si las recochinas dudas, les recuerdo que esta parte, esto es algo muy socorrido en el ETS, entonces ténganlo presente y eventualmente practíquenlo. Practiquen a generar las ecuaciones dimensionales de cualquier cantidad física que vayamos viendo a lo largo del curso. Vamos a ver múltiples cantidades físicas en el curso, y entonces es una buena idea ir practicando a formar estas ecuaciones dimensionales de cualquier cantidad física que vayamos viendo en el curso. Bien, vamos a hacer después un ejercicio. Les voy a plantear un ejercicio para que también lo pongan en práctica. Hasta aquí, muchachos, voy a pasar al siguiente tema. Pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que tengamos que recalcar aquí? No, profe. No, No, maestro. profe. No, maestro. Bien. No. Vamos bien, va adecuada la forma que estamos trabajando, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, está muy bien. Sí, profe. Vale, Sí. perfecto. Gracias. Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a continuar, voy a pasar a mi siguiente diapositiva y vamos a trabajar el tema de conversión de unidades. Ya vimos, ya sabemos que hay diferentes tipos de sistemas de unidades. Aquí tengo únicamente representado en esta imagen el sistema internacional y sus unidades fundamentales. Si se recuerdan, ayer vimos que nosotros vamos a trabajar en mecánica solamente con estas tres cantidades fundamentales, que son las que corresponden a la longitud, a la masa, también hay que tener cuidado porque luego las siglas nos confunden. Bien, si esta cantidad de kilogramos corresponde a la cantidad física fundamental que se llama, ¿cómo se llama? ¿Así es kilogramos, muchachos? ¿Qué cantidad se expresa en kilogramos en ese sistema internacional? Es la de M, ¿no? La M, que es la masa, que normalmente Masa. con una letra M también minúscula. Abajo. La M, que representa los metros, es Longitud. 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 efectivamente, y ese que representa segundos corresponde al tiempo. Al tiempo. Muy bien, entonces esto es en el sistema internacional, pero existen los otros sistemas que ya platicamos, ya vislumbramos que están ahí, y que eventualmente vamos a requerir hacer una conversión de unidades entre sistema y sistema, incluso entre el mismo sistema, para encontrar múltiplos o submúltiplos de la misma unidad. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina, en donde
tengo estas tablitas. Tengo, por ejemplo, aquí una tablita de equivalencias de tiempo. Y frecuentemente vamos a tener que convertir tiempos, muchachos. Por ejemplo, no sé si yo quisiera, a lo mejor sí lo sé, pero si yo quisiera saber cuánto es una hora, cuánto es una hora en segundos, por ejemplo, muchachos, ¿alguien me dice cómo puedo convertir una hora en segundos? Pues 60 por 24, ¿no? ¿Otra idea? Multiplicar 60 por 60. 60 por 60, ¿por qué? ¿Está bien? Porque un segundo vale... Ah, no. Para primero saber los minutos y ya después los segundos. Ajá. Aquí está una tablita que es muy gráfica y a lo mejor en algún momento nos ayuda. Si yo quiero pasar de horas, me dice aquí, a minutos, tengo que multiplicar por 60. Y luego si quiero pasar de minutos a segundos, tengo que multiplicar por 60. Entonces, si quiero pasar de horas directamente a minutos, perdón, a segundos, tengo que multiplicar 2 veces por 60, que sería tanto como multiplicar 60 por 60 son 3600. Entonces, para pasar directo tendría que multiplicar por 3600, pero a ver, a lo mejor no me acuerdo exactamente por cuánto tengo que multiplicar, entonces podría yo hacerlo de esa manera. Entonces voy a ver aquí una forma de, bueno, ¿y cómo haría esa operación? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? Si quiero encontrar cuánto vale una hora en segundos, y lo único que sé es que, no sé, por ejemplo, que un minuto son 60 segundos, eso es algo que sí manejo. A lo mejor no sé cuántos segundos tiene una hora, pero sí sé que un minuto tiene 60 segundos. Y entonces, ¿cómo podría yo hacer esta operación? Saber a cuánto equivale una hora en minutos, ¿no? Bien, sí, pero tendría que saber cuánto equivale una hora en minutos. 60 minutos. ¿Mande? ¿No se podría hacer una regla de 3? Ahí, eso es lo que voy a decir. Precisamente, normalmente lo que vamos a hacer, o lo que nos viene a la mente cuando tenemos que hacer conversión de unidades, me dice, tengo que hacer una regla de 3. Y es válido, se puede. Pero yo les voy a mostrar, y ojalá ustedes agarren también la forma de hacerlo, que es la forma correcta para hacer conversión de unidades. Entonces, voy a expresar así esto. Yo quiero pasar esta hora. Yo tengo una hora y mi interés es saber cuánto vale en minutos, pero yo no tengo el factor que me convierte directamente la hora a los minutos. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es ir convirtiendo como sé. Yo quiero pasar esta hora primero a minutos. ¿Sí? Para poder hacer esta conversión, lo que tengo que hacer es multiplicar por una cantidad que sea la unidad. Yo sé, porque es algo muy común y de la vida diaria, yo sé que una hora tiene 60 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y 60 minutos es una hora. Que nada más voy a representar con H, perdón, aquí me fui de filo y le puse toda la palabra. Entonces, 60 minutos es una hora. Lo que yo tengo aquí dentro de este paréntesis es una igualdad, es una unidad. Porque si yo divido 60 minutos entre una hora, que es lo mismo, va a ser 1. Entonces, cuando yo lo multiplico por esto, no altero esta ecuación. Pero esto me va a permitir eliminar estas unidades. Y entonces voy a tener ahora que esto va a ser 60 minutos. Pero si lo que necesito es convertirlo a segundos, voy a tener que hacer otra operación, porque no lo necesito en minutos, lo necesito en segundos. Entonces voy a tener que multiplicar nuevamente por una cantidad que esté en segundos y que corresponda a un minuto. ¿Qué cantidad tendría que poner arriba, muchachos?
60. 60. 60 segundos, que es un minuto, y entonces esto es una unidad, entonces al multiplicar por 60 minutos no afecto, entonces 60 por 60 ahí me da 3600 segundos, que es, estos minutos se van a eliminar con estos minutos, y entonces voy a obtener que una hora es exactamente igual a 3600 segundos. Y generalmente en este sentido van a ir las conversiones que vamos a tener que hacer de tiempo. 3600 segundos. Lo podía haber hecho, de hecho lo debí de haber hecho, pero aquí lo traté de hacer para más, lo debí de haber hecho en una sola operación. Es decir, yo debí de haber convertido de esta manera una hora. Primero le voy a pasar a minutos, que es lo que conozco. Tiene 60 minutos, una hora. Y en esta misma operación, después de pasar a minutos, quiero pasar a segundos. Entonces necesito la misma cantidad, perdón, 60 segundos, sé que 60 segundos es un minuto. Y a la hora de operar estas cantidades voy a ver la hora, con la hora la voy a eliminar, los minutos con los minutos los voy a eliminar, y al final, haciendo esta operación, 1 por 60 por 60 me va a dar 3600, y las unidades que me quedan aquí son segundos. Las demás unidades ya se redujeron. Entonces, así, muchachos, esta es la forma en que me gustaría que fueran acostumbrándose a expresar estas conversiones, aunque la verdad es que como ustedes se acostumbran, será bien. Pero generalmente vamos a tener a veces vamos a tener que cambiar más de una unidad al mismo tiempo, entonces esta forma es la más adecuada. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, muchachos. Ahora tengo de este lado algunas equivalencias de longitud. Por ejemplo, aquí tengo que un metro equivale a 100 centímetros, o que un metro equivale a 1000 milímetros, o que un centímetro vale 10 milímetros, y así sucesivamente. Tengo también aquí algunas unidades del sistema inglés, donde tengo, por ejemplo, la equivalencia de una pulgada en centímetros, 2.54, de un pie en centímetros, y de una libra en gramos, de un kilogramo en libras, por ejemplo, y aquí unidades de volumen, incluso aquí abajo unidades de fuerza. Entonces estas son unidades, aquí están combinadas de los tres sistemas, y aquí también están sus equivalencias en los tres sistemas. Vamos a ver algo cotidiano, por ejemplo. A ver, si yo tengo una cosa cualquiera, vamos a suponer, tengo un folder de eso en los que guardo mis hojas, que mide 28 centímetros de 28.5 centímetros. Voy a ponerlo aquí, lo voy a dibujar. Este es mi folder, acá tiene su pestañita. Y me interesa determinar cuánto vale esta. Bueno, yo sé que esta longitud, no me acuerdo de cuánto es. Bueno, vamos a suponer que aquí tuviera 21.2 centímetros. Es algo similar, pero no. 21.2 centímetros. Y me interesa, muchachos, esta es la longitud del ancho de este folder. Me interesa expresar esta longitud en centímetros, perdón, está en centímetros, la quiero expresar en metros, y también la quiero expresar en milímetros. Entonces, ¿cómo hago esta conversión? Vamos a hacerla primero para convertirla a metros. ¿Cómo podría plantearla, muchachos? Yo quiero pasar 21.2 centímetros a metros. ¿Alguna idea? A ver, ¿cuánto es un metro en ¿Por qué tengo que multiplicar? centímetros?
¿Por qué cantidad tengo que multiplicar 21.2 centímetros para convertirla en metros? Por 100. ¿Mandé? Por 100, ¿no? centímetros. Bien, si la multiplico por 100, vamos a regresar aquí a la tabla, vemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces aquí es donde a veces nos surge la confusión y decimos eso. Yo tengo que ver, por eso me sirve esta forma de convertir, porque yo tengo que ver que lo que tengo que obtener es un resultado que me debe dar en metros. Aquí me deben de quedar los metros, aquí arriba, porque va a ser la unidad en la que voy a convertir estos centímetros, tengo que pasarlos a metros. Entonces, yo tengo que multiplicar aquí por la unidad, es decir, ¿Por uno? multiplicar por un metro, y un metro, muchachos, ¿a cuántos centímetros equivale? Acá está arriba, a 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros. Entonces, realmente no tengo que multiplicar, sino tendría que dividir entre 100 centímetros para poder llegar a esta cantidad que es metros. Entonces, de esta manera, mis unidades de centímetros se van a eliminar y me va a quedar esta cantidad en metros. Entonces, 21.2 metros entre 100, eso va a ser exactamente mi cantidad de 21.2 centímetros en metros. Esto es igual entonces a, cuando yo divido entre 100 es como si yo recorriera el punto 2 lugares a la izquierda y me va a dar 0.212, si me equivoco, y tienen sus calculadores a la mano, me corrigen, muchachos. 0.212 metros, y esto es lógico porque un metro, bueno, 21.2 centímetros es solamente una fracción del metro, es una parte del metro, es una, en este caso es una cantidad decimal, no llega ni siquiera a ser un metro. Si yo hubiera multiplicado por 100 hubiera obtenido 21.200 metros y eso no es lógico. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, No. ¿No? no, profesor. Bueno, ahora voy a hacer la conversión al contrario. Estos 21.2 centímetros los voy a convertir en milímetros. Otra vez lo planteo de esta manera, 21.2 centímetros los quiero convertir a milímetros. ¿Qué hago entonces? Bueno, para que esto se convierta en milímetros, pues yo tengo que tener milímetros necesariamente aquí arriba. Y entonces debo de recordar, o acudo a mi tabla de conversión de unidades y veo que un centímetro son 10 milímetros. Aquí lo tengo a la vista. Un centímetro son 10 milímetros. Bueno, ese es el factor que yo voy a utilizar. Aquí tengo milímetros, entonces yo necesito saber que un centímetro son 10 milímetros. Yo necesito necesariamente poner centímetros aquí abajo para poder reducir mis unidades. Y aquí arriba su equivalencia para que esto sea una unidad. Entonces, estamos de acuerdo que 10 milímetros es un centímetro porque eso nos dice mi tabla de equivalencias. Y entonces, cuando yo lo planteo de esta manera, veo que puedo reducir mis unidades de centímetros y mi resultado me va a quedar aquí en milímetros. Entonces, si yo hago esta operación, tengo que 21.2 por 10 me va a dar finalmente 212 milímetros. Y eso es lógico, o eso hace sentido porque cada centímetro va a tener 10 milímetros, entonces si yo voy acumulando de 10 en 10, cuando junte 21 centímetros voy a tener 210 milímetros, y le agrego 2 milímetros más, pues 212 milímetros. Entonces, de esta manera puedo convertir entre unidades del mismo sistema solamente para submúltiplos. Más interesante sería, por ejemplo, si yo quisiera estos 21.2 centímetros, por ejemplo, en
lo quisiera convertir a pulgadas. ¿Alguien me dice cómo podría convertir estos 21.2 centímetros en pulgadas, muchachos? ¿Por qué tendría que multiplicarlos? ¿Dividirlos? ¿O cómo tendría que hacerlo? ¿Alguna idea? Sería una pulgada entre 2.54. Así es, vamos a ver la conversión, vamos a ver que aquí en nuestra tablita de conversión tenemos directamente la conversión de pulgadas a centímetros. Y entonces voy a usar ese factor. Una pulgada son 2.54 centímetros. Y entonces, en base a ese valor, voy a hacer aquí, voy a plantear nuevamente 21.2 centímetros. Quiero convertir a pulgadas. Para que yo lo convierta en pulgadas, pues debo de multiplicar por algo que sea la unidad. Y me interesa que aquí arriba me queden pulgadas, entonces voy a poner aquí pulgadas. Y decía nuevamente, entonces, una pulgada son 2.54 centímetros. Y si yo opero de esta manera, bueno, los centímetros se van a eliminar con los centímetros y mi resultado va a quedar en pulgadas. Y esto me va a dar que es igual a 21.2 pulgadas entre 2.54, y eso ya me va a dar la cantidad de pulgadas que corresponden a esta cantidad. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto es esta operación? Por ahí con sus calculadoras poderosas, no tengo aquí una a la mano. 8.34. 8. ¿Qué, perdón? 34. 8.34, muy bien. 8.34 pulgadas. Entonces, eso es lo que tiene mi hoja. Mi hoja, mi folder de este que puse aquí. Bueno, me falló un poquito porque según me acuerdo, estas cosas tamaño carta, por ejemplo, tienen 9 por 11 pulgadas. Pero bueno, esta es la dimensión que yo propuse. Y muchas veces van a poder encontrar estas pulgadas representadas por unas comillas. En muchas partes van a representar estas pulgadas como comillas. Entonces, esta es la cantidad de pulgadas que tiene este folder en su ancho. Bien, muchachos, pregunto otra vez. ¿Entendimos bien esta? Vamos a hacer un ejemplo más y luego voy a pasar a otras cantidades diferentes. ¿Alguna duda con esta, muchachos? No, profe. No, profe. Bien, vamos bien. Entonces, voy a hacer una conversión más para ejemplificar esto. Frecuentemente nosotros andamos viajando, nos movemos en transporte público, en nuestro coche, o mandamos a traer el Uber y nos trepamos al Uber. Y siempre estamos hablando y siempre estamos viendo cuestiones de las velocidades a las que se está moviendo, o las velocidades límite en una vialidad que aquí en la Ciudad de México nos han reducido a 50 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero en la física frecuentemente vamos a tener que convertir las velocidades que están dadas de manera coloquial, por ejemplo, en kilómetros por hora, las vamos a tener que convertir a velocidades en metros por segundo. ¿Por qué? Porque los metros y los segundos son precisamente las unidades fundamentales en que debemos de operar para estudiar la física. Entonces, una conversión muy común que vamos a utilizar en el curso es convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, por ejemplo, muchachos, si yo voy en mi carro, voy en el Uber
voy en la limusina naranja y la limusina naranja se va moviendo a una velocidad de, por ejemplo, 72 kilómetros por hora. Si yo quisiera operar esto en algún problema de física, esta velocidad no me serviría. Yo tendría que convertir esta velocidad a una velocidad que pueda yo expresar en metros por segundo. Y entonces pregunto, ¿alguien tiene una idea cómo podría ser esta conversión? ¿O cómo la tendría que hacer? ¿En qué secuencia? Todas las ideas son buenas, muchachos. Démonos la oportunidad de equivocarnos. Exprésense nada más. ¿Hay alguien ahí, muchachos? Díganme que no estoy solo. No, pero no está solo. Sería No 70, está solo. 70 sobre 1000 metros, ¿no? Sobre 1000 metros. Ajá. Podríamos tener, a ver, otra idea, sí. Sin miedo, muchachos. Nos podemos equivocar las veces que sean necesarias. Aquí no. 70 por 1000. 70 por 1000. ¿Qué lograríamos con eso? Convertir los kilómetros a metros. Pasar los kilómetros a metros. ¿Y luego qué hacemos con las horas? Para pasarlas a segundos. Entre 3600. De 3600, puede ser, sí, muy bien. Y toda esa operación, todo eso que nos dijo el compañero ahorita, lo podemos hacer en una sola operación. Vamos a ver cómo lo planteamos de la misma manera como planteamos lo demás. Voy a poner aquí, si yo necesito pasar 72 kilómetros por hora a metros por segundo, voy a plantear aquí, tengo 72 kilómetros por hora. ¿Qué voy a hacer? Primero necesito pasar estos kilómetros a metros. Voy a poner una cantidad aquí que está en metros. Que sea la unidad. Me interesa que eliminar los kilómetros, entonces voy a poner aquí un kilómetro y aquí su equivalencia en metros. Entonces, estoy cierto que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces esta cantidad que estoy representando aquí entre paréntesis es la unidad. Y ponerla de esta manera me permite eliminar las unidades, que es lo que quiero, porque finalmente yo quiero que se exprese en metros. Y con esto ya podría pasar de kilómetros a metros. Pero todavía tengo aquí en el denominador horas. Están 10 minutos de esta sesión, muchachos. Entonces, para poder eliminar esas horas de este denominador y expresarlo en segundos, yo tendría que tener horas ahora en el numerador y en el denominador segundos. Y efectivamente, como decía el compañero, pues tengo que poner la equivalencia entre horas y segundos. Ya la hicimos aquí arriba, ya la tenemos aquí. Yo sé que una hora son 3600 segundos. Entonces, pues voy a poner eso aquí. Una hora son 3600 segundos. Y entonces ya puedo hacer esta operación, viendo que estas horas se van a eliminar con estas horas. Y voy a obtener el resultado en metros por segundo. Si hago esta operación, tengo que multiplicar esta cantidad, 72 por 1000, me va a quedar 72.000. Metros entre 1 por 3600, me va a quedar 3600 segundos. Y entonces, bueno, voy a reducir aquí este 0 con este 0, este 0 con este 0, y me quedan 720 entre 36. ¿Alguien me dice cuánto es eso? 20, profe. 20. 20. Que son 20 metros 20. por segundo. Y entonces, cuando algún vehículo se mueve a 72 kilómetros por hora, se está moviendo también en otro sistema de unidades a 20 metros por segundo. Bueno, es el mismo sistema de unidades, es un submúltiplo solamente, son submúltiplos en este caso. Bien, entonces, muchachos, esta es la manera en que podemos hacer una conversión.
Y aquí vimos la conversión de dos sistemas, pero pudiéramos tener que convertir hasta 3 unidades diferentes en la misma, lo podemos hacer sin problema, si seguimos esta secuencia. ¿Qué me dice este resultado? Que este vehículo que se mueve a 72 kilómetros por hora, pues se está moviendo 20 metros cada segundo. Cada segundo está avanzando 20 metros, finalmente, para que en una hora, que son 3.600 segundos, avance 72 kilómetros. Entonces, eso es lo que me dice este resultado. Pero bueno, si seguimos esa secuencia, podremos hacer cualquier tipo de conversión, incluso de algunas otras cantidades físicas. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, observación? No, profe. ¿Todo bien? No, profe. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bien. Todo bien, profe. Nos quedan 7 minutos solamente de esta sesión. Voy a tratar de, vamos a revisar la siguiente lámina. Aquí tengo algunas conversiones de masa. Tengo ya factores que me dan directamente de kilogramos a libras, por ejemplo, a toneladas. Bueno, es medio complejo entender esto a veces. Vamos a revisar una ya para terminar la sesión. De todas maneras, les voy a enviar este material. Vamos a revisar algo también interesante, importante para que vamos a manejar en este curso. Bueno, aquí puse otra tabla con unidades de conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional de longitud, masa y volumen. Y aquí lo que me interesa ver en esta lámina son precisamente estos múltiplos y submúltiplos. En las cantidades físicas, muchachos, vamos a encontrar que eventualmente vamos a manejar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, las unidades que normalmente vamos a manejar a veces son, tendremos que utilizar múltiplos o submúltiplos de esas cantidades para representar cantidades o muy pequeñitas o muy grandes, ¿sí? Y aquí tengo representados en esta tabla esos múltiplos y submúltiplos que voy a utilizar. Esos van a estar formados por un prefijo, es decir, un nombre. Tienen un significado, desde luego, que significan expresado como una potencia decimal, una potencia de 10. Y como lo que representa esta potencia de 10 está puesto aquí en la columna de valor. ¿Y cómo se abrevia? Por ejemplo, muchachos, hace rato trabajamos con kilómetros y con milímetros, por ejemplo. Si yo veo aquí este prefijo mili, significa 10 a la menos 3, y entonces significa que voy a multiplicar algo por esta cantidad, este 0.001, o por 10 a la menos 3, y ese prefijo mili está representada por una letra M, ¿sí? No sé, si yo expreso una cantidad, por ejemplo, como gramo, yo sé que gramo lo expreso de esta manera, con una letra G, pero yo quisiera expresar miligramo, entonces voy a poner miligramo, y eso son unidades, ¿verdad? ¿Qué me dice esta letra M? Bueno, tengo que multiplicar esta cantidad de gramos por 10 a la menos 3. Y son para cantidades pequeñas. De aquí nos vamos a los de 3 en 3, exponentes de 3 en 3, a micro, a nano, a pico, a femto y a to. Estas cantidades muy pequeñas las vamos a manejar sobre todo ya en los cursos de física 3 y 4. Pero es importante que conozcamos de ahora qué significan estos prefijos que tienen estas potencias de 10. Quiere decir que son cantidades muy pequeñas. Para obtenerlas, habría que multiplicar por estos factores, y estas son sus abreviaturas. Otra cosa que trabajamos el día de hoy es esta abreviatura de kilo. Y entonces sabemos que cuando tengo esta abreviatura de kilo, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10 a la 3, es decir, multiplicar por 1000,
y su abreviatura va a ser esta acá. Si yo tengo una cantidad en metros y la tengo que expresar en kilómetros, pues voy a agregar la letra K y ahora van a ser kilómetros. ¿Y qué me dice esta letra acá? Pues que tengo que multiplicar por 10 a la 3. ¿Sí? Eso significa kilómetros. Y así sucesivamente hacia arriba para hacer múltiplos. Los siguientes prefijos que existen son mega, que significa 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, beta, 10 a la 15 y hexa, 10 a la 18. Entonces, esto es para representar cantidades muy grandes. Muchos actualmente todos estamos muy relacionados con que voy a comprar mi plan de telefonía y me da 5 gigas. No sabemos ni siquiera son 5 gigas de qué, pero bueno, cuando menos tendremos que tener la idea de qué es giga. Giga se refiere a una cantidad muy grande que son 9 ceros adelante, es decir, miles de millones de algo. ¿Vale? O cuando compran una computadora nueva y le dicen, es que tiene un disco de 1 tera. De 1 terabyte, en este caso, de 1 terabyte quiere decir que tiene, pues tanto como 10 a la 12 bytes, su disco duro de almacenamiento, es decir, esta cantidad con 12 ceros la podemos leer como 1 billón, o sea, 1 millón de millones, 1 billón de bytes, y entonces estos prefijos lo que me permiten es expresar cantidades muy grandes de manera un poco más condensada. Se va a terminar la sesión, muchachos. Les agradezco su asistencia. Pongan, por favor, les mandé ya la información para la siguiente clase. Revísenla, pásenla a su cuaderno y seguimos platicando en la siguiente clase. Muchas gracias por su asistencia, muchachos. Tengan un excelente Sí, día. profe. Igualmente, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si no, Bueno, si no tienen Hasta actividad, luego. no salgan de casa, quédense en casa, muchachos. Gracias. Cuídense. profe, igual, ¿eh? Igual, bye. Vale. Hasta luego. Buen día.